Respira Perú. Llega gracias a Bacus, Antamina y Ron Cartavio. Necesitamos urgente balones de oxígeno. Nos dura 1 hora, 2 horas. Estamos desesperados, ya no sabemos qué hacer. Y ahorita mi balón he traído 2. Me están considerando 1 nada más. Así le enseñé mi certificado que tengo acá a mi mamá y a mi tío. La gente necesita. Yo tengo un 80% de personas que necesitan oxígeno. Y él se tiene que ir porque acá se va a morir. Y no quiero un médico más muerto por falta de oxígeno. Lo que acabamos de escuchar son las voces desgarradoras de personas que en su momento necesitaban con suma urgencia oxígeno. Este elemento era de vital importancia para poder seguir sobreviviendo. Algunos tuvieron la suerte de obtenerlo, otros lamentablemente no, y murieron ante la impotencia de sus familiares. El oxígeno se ha vuelto de vital importancia, algo que dábamos por sentado en nuestras vidas. Todos respiramos, ¿no? Expiramos, y es un acto mecánico que lo vemos con tanta naturalidad, pero lo que ha hecho la pandemia, lo que ha hecho el COVID-19 es darnos cuenta que esto, que era dado por seguro en nuestras vidas, pues es de vital importancia. Mi nombre es Mabel Huertas y en las próximas 2 horas los voy a acompañar en este programa que es punto central de nuestra campaña Respira Perú, una campaña de solidaridad que nace como iniciativa de la Conferencia Episcopal Peruana, el Grupo Educativo USIL y la Sociedad Nacional de Industrias. ¿Cuál es el propósito? Pues recaudar dinero para obtener oxígeno y que ninguna persona en nuestro país muera por falta de este recurso que le permite hacer lo básico, ¿no? Que es respirar. Durante todos estos meses, en los diferentes programas de RPP, hemos atendido sus demandas, hemos asistido muchas veces a esa desesperación de personas que ya no sabían qué hacer para obtener el oxígeno, que hacían colas desde la madrugada inclusive para ir, para que en estos centros de acopio puedan obtener el balón de oxígeno, y muchas veces los bolsillos no podían dar respuesta porque este elemento voló por las nubes. El precio era carísimo porque hubo personas de mal corazón que inclusive colocaban el precio del oxígeno a niveles realmente inalcanzables, pero también hubo de las buenas personas. Hoy RPP realiza una cobertura especial en sus 3 plataformas, radio, televisión y web, con el objetivo de dar a conocer cómo se desarrolla esta campaña. Además, por supuesto, el objetivo es tomar conciencia de lo importante que es el oxígeno y cómo es que debemos cuidarnos para no llegar a ese punto, no llegar al punto de desesperadamente necesitar este elemento. Más adelante vamos a conocer más sobre esta iniciativa y les diremos sobre todo las cuentas a donde todos ustedes en cualquier punto del país puede depositar para ayudar a esta iniciativa solidaria. Sola, por supuesto, no me encuentro. En esta misión también me acompaña el doctor Elmer Huerta. Doctor, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Mabel, buenos días, qué gusto de saludarte. Buenos días a todos nuestros oyentes también. Y esta campaña de RPP Noticias es sumamente importante para que nuestros oyentes entiendan la importancia del oxígeno y sobre todo, Mabel, para pensar en el futuro. ¿Qué vamos a hacer con el oxígeno en el Perú?
cómo vamos a obtener oxígeno medicinal. Yo creo que de estas lecciones amargas, como las has descrito, que hemos tenido, tenemos que sacar lecciones para el futuro. Pero vamos a la base, doctor, para que todos podamos entender y tomar conciencia del oxígeno, que como yo decía, es un acto mecánico, respirar, y lo damos por sentado, está en todos lados, no nos demanda mucho esfuerzo. ¿Cuál es la función del oxígeno en nuestro cuerpo? A ver, Mabel, mira, el oxígeno que está en el aire es un gas, ¿verdad? Es un gas que cuando tú respiras entra a tus pulmones. Cuando está en tus pulmones, el oxígeno, el gas, llega a unas partes de los pulmones que son como una especie de costalitos, como unos saquitos bien pequeñitos que se llaman alveolos pulmonares. Allí, en estos alveolos pulmonares, allí se realiza lo que se llama el intercambio. Es increíble, pero el oxígeno llega hasta los saquitos, los alveolos, y por allí pasan las arterias. Y cuando las arterias pasan por allí con los glóbulos rojos como que se chupan el oxígeno que has respirado. Y los glóbulos rojos ahora se llenan de oxígeno y salen y se distribuyen por todo el cuerpo. Entonces, fíjate, estamos describiendo tiene que haber una cantidad suficiente de oxígeno en el aire que respiras. ¿Cuánto es? 21% para datos, digamos. 21% del aire que respiramos es oxígeno. Ese es un elemento. Luego, tu vía respiratoria, Mabel, tiene que estar intacta. Tu nariz, tu boca, tu tráquea, tus pulmones, tus saquitos pulmonares, estos alveolos, todo eso tiene que estar intacto para que el aire llegue hasta allí. Luego tiene que estar intacto tu sistema circulatorio. ¿Para qué? Para que los glóbulos rojos, como dijimos, se chupen el oxígeno. ¿Y de allí a dónde va? Esa es la pregunta. ¿A dónde se lleva estos glóbulos rojos? ¿A dónde se llevan el oxígeno? Mabel, se llevan este oxígeno a todos y cada uno de los territorios del cuerpo, a todo lado. A los órganos. A los tejidos. Ajá. Sí, a los órganos que son, digamos, cerebro, corazón, pulmón, riñones, órganos. Pero dentro de los órganos ya se distribuyen en los tejidos, que son el conjunto de células. Y más, digamos, profundamente llega a la célula misma. Las células, recuerda, son elementos vivos. Entonces allí es donde llega el oxígeno. Y persiste la pregunta, ¿y para qué? ¿Para qué llega el oxígeno a la célula viva? No sé si nos acordamos, pero cuando nos enseñaban biología en la escuela, la célula tiene una parte central que se llama núcleo. Y luego en el citoplasma, que es como la yema, como un huevo, ¿verdad? Igualito que el huevo. La yema del huevo viene a ser el núcleo y la clara se llama el citoplasma. En ese citoplasma hay una serie de organelas, se llaman, son estructuras celulares. Hay una, Mabel, que es muy importante, tiene nombre propio, se llama mitocondria. Las mitocondrias. Estas mitocondrias son el equivalente, Mabel, a los pulmones del ser humano. Estas mitocondrias agarran ese oxígeno que está llegando hasta la célula. ¿Sabes para qué? Para quemar los azúcares que has comido, algunas grasas que has comido, y de allí, como una chispa, sale la energía. Y esa energía, Mabel, es la que sirve para caminar, para correr, para pensar, para hacer todas nuestras cosas. Sin esa energía, metabolismo se llama, no podríamos ni siquiera vivir. Entonces, ¿el oxígeno para qué sirve? El oxígeno sirve para la respiración celular a través de las mitocondrias en la producción de energía para quemar los azúcares que hemos comido. Entonces, doctor, cuando hemos visto estos casos de personas que llegan ya a las emergencias de los hospitales con una baja saturación, y eso creo que también deberíamos explicarlo, digamos que la solución sería ponerle oxígeno, ¿no? Que tenga oxígeno asegurado y que con eso ya la persona mejoraría. Pero eso no pasa, doctor. Y le pido por favor que esperemos unos minutos porque tenemos que ir a la pausa y precisamente vamos a tocar ese punto, ¿no? ¿Qué es la saturación? Vamos a hablar sobre el oxímetro, que es tan importante, pero también por qué, a pesar que en algunos casos se les suministra a los pacientes oxígeno, terminan muriendo. Vamos a la pausa y volvemos. Estamos con el doctor Elmer Huerta aquí en Respira Perú.
La pandemia del COVID. Antamina reafirma su compromiso con el Perú, trabajando junto a Ancash en su lucha contra la pandemia. Con las comunidades y sus autoridades ha entregado una planta de oxígeno, modernos ventiladores, equipos de bioseguridad y el soporte de personal médico a través de un convenio con Naciones Unidas. Unidos, saldremos adelante. Una señora que había entrado en trabajo de parto. Me han dicho que ella tiene el COVID y por eso que no la pueden atender. Pero la maternidad me ha dicho que no tiene... Somos 600 que estamos con este síntoma de pandemia. Hay 600 que están enfermos. Así está, Estamos al teléfono con Rita Suaña. Esta pandemia nos ha afectado. No tenemos economía. Porque tú eres nuestra razón de ser. RPP, la voz del Perú. Antamina reafirma su compromiso con el Perú, trabajando junto a Ancash en su lucha contra la pandemia. Con las comunidades y sus autoridades ha entregado una planta de oxígeno, modernos ventiladores, equipos de bioseguridad y el soporte de personal médico a través de un convenio con Naciones Unidas. Unidos, saldremos adelante. En este tiempo, debemos estar unidos e informados frente a la COVID-19. De lunes a viernes a las 3:30 de la tarde, mantente al tanto en Todo sobre el Coronavirus con el doctor Elmer Huerta. Gracias por estar con nosotros. Soy el doctor Elmer Huerta. RPP, la voz del Perú. Radio Oxígeno. Vemos el mundo diferente porque respiramos buena música. Radio Oxígeno en Lima 102.1. Soy de la ciudad del Cusco. Hace unos 15 días tuve problemas de respiración. El problema, además de no tener cama, era que no había balones de oxígeno para todos los pacientes. Entonces eran los familiares los que se encargaban de buscar balones, alquilarlos. Mis familiares demoraron 2 días para conseguir un balón de oxígeno. Y el oxígeno, si bien es cierto que los médicos dicen que hay, siempre escasea por la falta de los balones. Respira Perú. Ya lo sabemos, el nuevo coronavirus afecta principalmente los pulmones y uno de los principales síntomas es la insuficiencia pulmonar, ya que la falta de oxígeno, como ya lo ha explicado el doctor Huertas, se convierte en la diferencia entre la vida y la muerte. Pero ¿por qué, a pesar que en algunos casos se les suministra oxígeno a los pacientes, ellos finalmente mueren? Escuchemos los motivos en el siguiente informe. Para el coronavirus, el oxígeno medicinal es importante porque uno de los primeros efectos de esta enfermedad es producir una hipoxemia, es decir, una baja en la cantidad de oxígeno en la sangre, y por tanto es vital ayudar al paciente a que oxigene bien sus células, proporcionándole oxigenoterapia. Así lo explica Ernesto Bustamante, expresidente del Instituto Nacional de Salud. Sucede que el COVID-19 lo que produce es la hipoxemia severa, que es silenciosa en un principio porque el paciente no compensa, pero finalmente el término de la enfermedad ocurre por simplemente la falta de oxígeno. Y este oxígeno, por supuesto que es esencial. El oxígeno medicinal, como se le llama el oxígeno purificado, es un medicamento. Y por tanto yo diría que es el medicamento más importante porque es el que necesitamos para tener un nivel de oxígeno en sangre, o sea, de oxemia, que sea suficiente y compatible con la vida. Lamentablemente, algunos pacientes COVID-19, a pesar de que se les suministra oxígeno, terminan muriendo. Según el doctor Bustamante, esto se debe a que el oxígeno no llega a los alvéolos. El problema es que hay veces el cuerpo, por más que uno le ponga la cánula con oxígeno o se lo meta con fuerza mediante un respirador asistido, pues el oxígeno no llega a los alvéolos. Y no llega porque están tapadas las vías respiratorias. ¿Y por qué están tapadas? Pues por la mucosidad
¿Y por qué hay mucosidad? Pues porque el cuerpo se le fue la mano en cuanto a inflamarse para luchar contra la enfermedad. Y esa es consecuencia de la propia infección. El virus engaña al cuerpo y le hace sobre reaccionar. Ante esta condición médica, los especialistas intentan abrir las vías respiratorias usando corticoides. Una de las cosas que hace el médico es abrir las vías respiratorias, o sea, desinflamar, y para eso se usa dexametasona. Ojo, esto no es preventivo, esto se usa en la cama del paciente en cuidados intensivos o cuidados críticos. Y la dexametasona va a abrir la vía respiratoria, va a desinflamar un poquito. ¿Para qué? Para que el aire sea este que ingrese por los propios músculos del paciente o por un respirador artificial, pueda llegar a los alvéolos. Es importante tener en nuestro botiquín un oxímetro de pulso. Se trata de un aparato que mide el porcentaje de saturación de oxígeno en la sangre de las personas. Fernando Mejía, médico infectólogo, lo explica así. Es muy simple de usar. Este aparato reporta dos números. Uno de ellos te dice cuánto está oxigenando tu sangre, y si es que estás entre 95 y 100, estás perfecto. Si es que estás por debajo de 92, claramente requieres estar internado, recibiendo soporte y oxígeno. Toda persona que tiene algún síntoma sospechoso, ya sea dolor de garganta, fiebre, estornudo, congestión, asuma que pueda tener coronavirus. No se confíe. Lo más importante es monitorizarse. Conmigo se encuentra el doctor Elmer Huerta, quien también ha estado pendiente de la información que acabamos de escuchar. Doctor Huerta, aprendimos tarde, pero aprendimos que si vigilábamos la saturación, es decir, cuánto oxígeno entraba en nuestro cuerpo, teníamos más oportunidad de salvarnos. Exactamente, Mabel. Es muy importante que las personas tomen nota de esto, porque esta enfermedad va a continuar, ¿verdad? Estamos hoy día a domingo 4 de octubre y en los próximos meses, semanas, años, vamos a tener esta enfermedad todavía. Entonces, lo que las personas tienen que recordar es que más del 90% de COVID-19 se maneja en la casa. Se maneja en la casa. Y ya hemos dicho también muchas veces que el Ministerio de Salud nos debe una campaña educativa para enseñarle a la gente cómo manejar esto en la casa. Y parte de ese manejo en la casa, Mabel, incluye lo que acabas de decir. ¿Cómo me voy a dar cuenta yo de que a pesar de que respiro más o menos bien, ya mi sangre, mis glóbulos rojos, como lo explicamos hace un momentito, no están chupando el oxígeno? Pasan por tus pulmones y debido a que el pulmón está inflamado, Mabel, ya no se pueden llevar el oxígeno, ya no se saturan. Ahora, doctor, relacionamos la falta de oxígeno con la respiración agitada, pero no siempre es así. Exacto, porque existen diversos tipos de insuficiencia respiratoria. Si, por ejemplo, tienes una obstrucción en la nariz, a nivel de la vía respiratoria, de los bronquios, de los bronquiolos, que son los tubitos pequeños de los bronquios y están tapados, allí vas a tener, y tu sangre está perfecta, tus glóbulos rojos están perfectos, allí vas a tener lo que se llama la insuficiencia respiratoria de tipo pulmonar, bronquial, en la cual te vas a desesperar por aire, porque tu cuerpo pide aire. En este caso, no. En este caso, tu nariz está bien, tu tráquea está bien, tus pulmones están enfermos, es decir, esos saquitos que te dije hace un ratito, los alveolos, están muy gruesos, entonces ya no pasa el oxígeno y entonces la persona poco a poco se va empezando a sentir un poco como que con corta de aliento, está en su cama, va al baño y siente que, ay Dios mío, parece que hubiera corrido, pero si solamente ha ido al baño, eso ya indica que su sangre no tiene el oxígeno necesario, Mabel. Y por eso que el pulso oxímetro es importante en toda persona que está en la casa y que se tiene que medir. Lo normal de la saturación de este oxígeno, Mabel, es de 95 para arriba. 96, 97, 98, 99. Y cuando ya está en 94, 93, ya exige atención. Y si está menos de 93, 92 para abajo, ya necesita hospitalización. Y haciendo un paréntesis y poniendo esto con la vida real, en este momento acaba de terminar la conferencia de prensa que han dado los médicos del presidente Trump, Mabel. Él se ha desaturado el día de ayer. Justo lo que estamos hablando. Entonces, ¿qué significa desaturarse? Que los glóbulos rojos no han podido chupar, absorber el oxígeno de los alveolos y bajó la saturación. Por lo tanto, le han puesto oxígeno y le han puesto ya dexametasona, que es un medicamento que sirve para desinflamar los pulmones y que pueda realizarse este intercambio gaseoso.
Importante, doctor, mencionar que la dexametasona, que tiene que ser aplicada por los médicos, por los doctores, también pertenece a otro estadio de la enfermedad, cuando ya los síntomas se agravan, no antes. Correcto. Solo en el hospital, solo administrado por médicos, solo cuando hay desaturación. Antes no se puede dar la dexametasona. Si se da la dexametasona antes, cuando el paciente no tiene estas condiciones, lo puede agravar y lo puede llevar a la insuficiencia respiratoria. Doctor, para más detalles entonces del uso del pulsoxímetro, muchas personas nos están escuchando en sus casas, probablemente preocupadas porque tienen un familiar que, si bien ha dado positivo para COVID-19, no tiene síntomas de qué preocuparse aún, está en evolución. ¿Cada cuánto se tiene que colocar el oxímetro y si hay determinadas horas del día? El oxímetro en realidad se puede usar varias veces, así como se toma la temperatura varias veces al día, Mabel, se puede tomar varias veces al día. A veces las lecturas cambian, igual que la temperatura, la presión, el pulso, todo eso se llaman funciones vitales, Mabel, y todas esas cambian continuamente durante el día. Entonces, que se pueda tomar unas 3, 4 veces, se la toma bien, hay que usarla en el dedo medio del dedo. Las de pulsera no son tan buenas como las del dedo, y lo que hay que hacer es llevar un registro. Esto es importante, abrir un cuaderno, poner 2 columnas, fecha, saturación, y ahí se poniendo la fecha, la hora y la saturación. Ese documento es muy importante por si acaso ocurren complicaciones, para que el médico pueda ver cuán rápido se ha desaturado la persona. Y el paciente tiene que estar descansado, no agitado, porque eso también podría influir en el resultado de la medición. Manos frías pueden también influir en el resultado de la medición. Entonces recuerda que esto es para el 15% de pacientes. Recuerda esos en números que siempre repetimos, Mabel, 80, 15, 5. Para el 80% de la gente que se infecta con este virus, ni lo van a sentir o van a tener síntomas muy leves. Ellos no se complican. 15% de las personas, esas personas sí pueden tener complicaciones, y en ellos que caen con fiebre, con malestar, con diarreas, que caen enfermos en cama, en ellos el pulso oxímetro está indicado, porque ellos van a ser parte de ese 5% que se puede complicar y puede llegar al hospital. Doctor Huerta, como siempre es un placer conversar con usted, y la información y los alcances que usted nos da siempre, y sobre todo en estos meses de pandemia, la verdad es que es muy valiosa. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana en Respira Perú. Gracias, Mabel. Hasta la próxima. Chao. Hasta la próxima. Son las 10:57. Nos vamos a regiones. ¿Cuál es la situación del oxígeno en Cusco, por ejemplo? Ahí Cusco afrontó en su momento el problema de la falta de balones para el oxígeno, luego de la firma de un convenio entre el gobierno regional y la planta Cachimayo. Se disponen ya de unos 1.000 metros cúbicos diarios de este recurso. Ahora, según el comando COVID-19 de Cusco, todavía en ese momento se necesitaron entre 100 a 150 balones diarios para cubrir la demanda de pacientes en los hospitales públicos. ¿Es suficiente? ¿De venir una segunda ola, se necesitará más? Vamos con Gabriel Vela, que tiene esta información. Adelante. Mabel, muy buenos días. Directo en complicada lesión pulmonar. El requerimiento de oxígeno, que normalmente es de 21%, termina siendo de 100%. Todo por la Dirección Regional de Salud Tirosa Cusco en el mes de septiembre. Según el informe 029-2020 de la Contraloría, hubieron 2 órdenes de compra. Una fue anulada sin ninguna clase de sustento, mientras que la otra, perteneciente a la empresa Rimpacto de Quillabamba, provincia de la Convención, dedicada a la venta de productos de ferretería, fue declarada como la ganadora, pese a haber presentado su cotización fuera del plazo establecido. También se detectó que el precio ofrecido por la empresa ganadora, de 280.000 soles por la compra de los 100 balones de oxígeno, difiere mucho de la otra empresa, que ofrecía 30.000 soles menos. Al respecto, la direza explicó que se eligió a la empresa Rimpacto porque ofrecía entregar los balones en menos tiempo, lo cual, según la Contraloría, no se habría cumplido. El director de la direza Cusco, Juan Pelucín, indicó que no se recibió ningún dichos balones, pues presentaban fallas en las válvulas, haciéndolos inutilizables. Refirió que se tomarán las acciones respectivas y se investigará a las personas que intervinieron en la compra.
El Consejo Regional de Cusco ha conformado una comisión para realizar las investigaciones en torno a la falta o escasez de oxígeno aquí en la ciudad de Cusco. Esto por el momento está controlado. Los centros hospitalarios tienen el oxígeno adecuado como para poder atender a los pacientes, pero sí lo que están indicando es que van a potenciar a la empresa Cachimayo, que es la que está ofreciendo el oxígeno totalmente gratis, para que en una segunda ola de contagios de la COVID-19 se pueda tener el oxígeno en el momento oportuno. Directo en directo, RPP Noticias. Muchas gracias, Gabriel. La verdad es que has tocado un punto sumamente importante, la burocracia y la corrupción, que han sido otras, por llamarlo de alguna manera, otros dos virus, ¿no?, que han estado aquí dentro del sistema y que nos han afectado tremendamente y que también han sido los responsables de que no llegue oxígeno a todos los peruanos que lo necesitaban. Son las 11 en punto, vamos a hacer la pausa, pero por supuesto regresamos con más. Mi nombre es Mabel Huertas y estamos en Respira Perú.